Por don Marcos Fernández de Bettencourt, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho. Es también licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas, es máster universitario en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica por la UNED y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y también con la Cruz Distinguida de segunda clase de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Entre sus publicaciones, pues voy a destacar una que es La Soberana Orden de Malta, su personalidad jurídica, y en obras colectivas, pues un capítulo sobre el gran maestrazgo del zar Pablo I sobre la Soberana Orden de Malta, incluido en la obra Estudios de Historia de la Orden de Malta en España, que ha sido coordinada por los profesores Javier Alvarado Planas y Jaime de Salazar y Hacha. Y otro capítulo sobre la Orden de Malta en el ordenamiento jurídico internacional en la obra La Orden de Malta en España, coordinada también por los profesores Javier Alvarado Planas y Jaime Salazar y Hacha. El conferenciante es canciller del Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Y hoy nos va a hablar sobre la nobleza en Francia. Cuando quieras. Ahora sí. Muchas gracias en primer lugar, presidente, a la asociación por invitarme y al profesor Alvarado. Y el objeto de mi conferencia no puede ser más genérico y a la vez más claro. Es una exposición de la situación de la nobleza en Francia desde sus orígenes hasta la fecha y por lo tanto no es profunda, pero sí pretende ser una visión general que nos permita conocer cómo ha evolucionado sobre todo y en qué estado se encuentra en la actualidad. Empezaremos por el origen y la formación, que como vemos comparte su origen con el resto de Occidente, y cuando digo que lo comparte me refiero al hecho de que la estructura social es similar a la que en esos momentos existía en Occidente, en el sentido de que podemos estructurarla como una sociedad dividida o estamentada en trabajadores, guerreros y clero, ¿no? La nobleza propiamente dicha nace en principio de la clase guerrera, se forma en lo que hoy denominamos Francia como heredera de la clase guerrera, aunque no es esto del todo cierto, puesto que va acompañada de las, podríamos llamar, la clase administrativa o el grupo que dedicaba sus empeños a la administración en nombre del soberano, cerca de él o en la periferia, y de esos dos colectivos es de los que es heredero y se mantiene así y le da su carácter dinámico frente a lo que se viene pensando que la nobleza es un estamento estático, está lejos de serlo, y como digo, se forma con ese origen y es heredera de esas dos tradiciones que confluyen en el territorio francés, es decir, el Bajo Imperio Romano y la cultura o la herencia germánica. De esas dos fuentes es de las que bebe y como consecuencia del carácter guerrero del que principalmente deriva, pues, como digo, la estructura la toma de esa o de ese componente militar fundamentalmente y administrativo. De ahí que las porciones de territorio que los respectivos señores que al desaparecer el imperio se reparten o se encontraban detentando el poder
se consolidan como tales en esos dominios y a su vez distribuyen su poder entre otros colaboradores. Esas estructuras, que luego veremos con detalle en la denominación, son las que van dando lugar a ese reparto de la soberanía o esa forma de ejercer la soberanía en el territorio. El ejercicio, al desaparecer el Imperio Romano, el ejercicio de esas funciones por parte de esa clase dirigente de naturaleza básicamente militar y también algo administrativa, pero fundamentalmente militar, es la que hace que esos territorios que constituyen los estados pasen a constituirse en lo que se denomina en Francia tierras de dignidad o de privilegio, que van, y veremos así, indisolublemente unidas a esos títulos en los que se transformarán sus poderes de hecho en un origen. Esa formación original a la que me estoy refiriendo, lógicamente, como en toda estructura humana y más en esa época, tiende a consolidarse en esos grupos humanos que a su vez los asumen con carácter hereditario y todos ellos en su respectiva parcela de poder tratan y consiguen hacer hereditarios con ese vínculo territorial y lo que en principio empieza siendo un vínculo de vasallaje personal pasa a convertirse en un vasallaje de linaje, de familia, pero unido a ese suelo. Y por lo tanto, el carácter que tiene la nobleza francesa como vínculo con una determinada tierra que, por ejemplo, en nuestro suelo no es común, allí es indispensable hasta el punto de que la pérdida de la tierra implica la pérdida en su momento, por ejemplo, de los títulos que fuesen unidos a la tierra, como veremos también, ¿no? En definitiva, lo que importa destacar, yo creo, es que la nobleza nace de ese poder que se ejerce más o menos autónomamente, más o menos delegadamente, como iremos viendo, pero en definitiva va asociado a una parcela de soberanía, ejercida autónoma o delegadamente, y es de ahí de donde nace ese principio de nobleza. Concretamente, ya en el siglo XII, ese vasallaje se encuentra, como digo, trasladado de la estricta fidelidad personal al linaje y al feudo, y el feudo unido al poseedor, a su poseedor, como una relación de vinculación con el soberano. Cuando estoy diciendo soberano, quiero aclarar que parece que estamos hablando siempre de que hay un monarca del que deriva, y no es así. El tiempo en el que estamos ahora mismo es un tiempo de descomposición en muchos casos, y donde la soberanía, entendida así, por eso digo soberano y no rey, no la ejerce el rey. La ejercen los distintos señores, grandes señores, que gobiernan estos distintos territorios que tardarán siglos en ser asimilados concretamente a la corona en el caso de Francia. Esa transmisión de feudos dentro de los linajes hace, por lo tanto, como he dicho, que surja esa vinculación con el suelo, y el carácter hereditario es lo que nos lleva, por ese principio de conservación del suelo, al principio de primogenitura. Primogenitura que asegura precisamente la no partición del suelo, la conservación del patrimonio y, en definitiva, la conservación del estatus, que es de lo que, en definitiva, se trata. El mayorazgo no es más que una institución que viene a proteger esa primogenitura, es el mayor de, y la razón estriba estrictamente en esa conservación. Como vemos aquí, la desintegración, ya con Carlomagno en el 843, nos lleva a esa nobleza que nos es más próxima, vamos a decirlo así, de grandes señoríos que son los que forman y eligen a lo que llamaríamos la moderna monarquía francesa, porque obviaré merovingios y carolingios, aunque veremos que del propio Clodoveo viene la ley sálica que informará la sucesión en la corona hasta nuestros días con ligeras variaciones que llevaron, por ejemplo, a la Guerra de los 30 años. Con la desintegración, como digo, surgen esos grandes señoríos, o esos señoríos se asientan como estados realmente autónomos. De ahí me remito a lo que dije antes de ese vasallaje. Es un vasallaje hacia tu señor, no es un vasallaje necesariamente hacia la corona. Y
en 1030, esta norma de primogenitura y vinculación feudal está ya plenamente asentada en la nobleza francesa. Como venía diciendo, la corona o la monarquía francesa, podemos decir, o fijar su inicio de esa moderna monarquía francesa, permítame el término de modernidad, en el 987 con Hugo Capeto y su proclamación como rey de Francia, pero el mapa es ilustrativo. Lo que vemos en azul es la corona de Francia dependiente del rey de Francia, es decir, entre sus iguales el menor, y quizá no era por casualidad. De hecho, vamos a ir viendo ahora muy someramente esa evolución en un par de imágenes y les adelanto ya que hasta Luis XIII no se consigue, 600 años necesitó la corona de Francia para conseguir convertirse en señor directo de sus territorios. De ahí que insista de nuevo en que cuando hablamos de vinculación y vasallaje no nos estamos refiriendo a una ideal cadena que se nos ha pintado con el rey. No hay tal cosa, es con tu señor, y tu señor lo tendrá con su señor, pero ahí acaba la cadena. Y el vasallaje con la corona de Francia de esos grandes señores no solo no existió, sino que era tan discutible que desemboca pues, en lo que quizá motivó a que el rey Luis XIV pues, llevara a ese extremo su absolutismo, por lo que vivió precisamente en su juventud con la Fronda y la rebelión o las últimas rebeliones de esos grandes señores que se vieron privados del poder que tradicionalmente detentaban. Por lo tanto, nos encontramos con que lo que realmente gobierna es una confederación de estados en los que esos grandes señores, por ejemplo, Aquitania, es muy superior a los escasos territorios que él gobernaba, y donde cada uno de ellos tiene y otorga nobleza a sus respectivos vasallos y los nombra caballeros. En la diapositiva siguiente vemos que en 1180 la situación prácticamente no ha cambiado. Remitámonos al azul, que es aquello que gobierna realmente el rey de Francia, y vemos de nuevo que su debilidad es paradigmática. ¿Cómo se consigue esa unión? Pues a base de matrimonios y guerras, fundamentalmente. Pero lo importante a nuestros efectos es que precisa de 600 años para alcanzar esa identidad que hoy vemos entre corona y territorio, identificando con corona la soberanía sobre ese suelo. Es, como digo, con Luis XIII cuando se logra esa unidad, y fijémonos que ya prácticamente en casi 1500, las zonas en azul claro son las que él gobierna, es decir, todavía hay partes importantísimas como Bretaña que sigue sin controlar. Y sin insistir ya más en esto, lo que sí me gustaría señalar es que el estamento nobiliario como estamento reglado no se produce realmente en la forma en que llega a nosotros hasta Luis XIV. Es Luis XIV el que anula esa nobleza como poder territorial en la práctica, como consecuencia de lo que hemos visto, es decir, de esa permanente lucha contra la insubordinación de esos señores por su poderío, y él es el que viene a regular esa nobleza, y por dos razones básicas, la que acabamos de mencionar ya repetidamente, que es esa ausencia de control sobre su territorio, y una razón fiscal, que veremos que es la razón subyacente en toda la regulación que se produce en materia nobiliaria o heráldica. Con Colbert, en 1666, inicia lo que se llama la Gran Investigación, precisamente para averiguar quiénes son nobles realmente en razón de las excepciones fiscales que disfrutaban. Y no se acaba la investigación, dura hasta 1727 y a pesar de eso, insisto, no se acaba, pero sin duda es un trabajo ímprobo en el que los intendentes del rey por toda Francia van investigando territorio por territorio y familia por familia para identificar a la nobleza, sea titulada o no, y determinar en consecuencia si pueden o no acogerse a los beneficios fiscales que ésta tenía. Beneficios que el propio Luis XIV se encargará de disminuir, ya que en 1600
65, creo que establece la talla, el impuesto per cápita, del que no se libra nadie. Efectivamente, como ahí menciono, en la Edad Media la nobleza era una cuestión de hecho, hila con lo que venía diciéndoles, es decir, no es el rey el que te llama y te nombra nobles, la gente era noble de una forma inmemorial, los que lo eran, nombrados en algún momento por alguna causa, pero quiere decir que no hay una data cierta que pueda dar razón en esas familias, en esos antiguos linajes, de un momento preciso en el que se adquiere esa condición. Pudieran venir de familias humildes o pudieran ser nobles, por así decirlo, de inmemorial en el estricto sentido del término, pero lo cierto es que esa es la realidad. La nobleza es una cuestión de hecho, no hay un papel, no hay un tribunal. Eso viene después. En cuanto, de nuevo, al rey Luis XIV, insisto en ello porque es determinante, hay un antes y un después de Luis XIV realmente. Como vemos aquí, pues efectivamente, al mismo tiempo que investiga la verdadera legitimidad de quienes se proclaman nobles, manda por las necesidades y por las 1001 guerras en las que durante sus 72 años de reinado se vio envuelto, manda, como digo, a sus intendentes con papeles en blanco para dar carta patente de nobleza a todo burgués con posibles que estuviera dispuesto a pagar la no desdeñable cifra en esos momentos de 6.600 libras, acto en el cual automáticamente se convertía en noble. Sí quiero hacer una precisión. El ennoblecimiento tiene una cara pasiva, y es que en el momento en que se obtiene la nobleza por ennoblecimiento, lo que se está declarando es que antes se era plebeyo. Veamos ahora los requisitos de ese estado noble, los requisitos propiamente dicho, después de vamos a decir, de esta introducción general. Son 3, pero en realidad son 5. Como vemos, la baronía, Francia es un paradigma de la ley sálica, y ley sálica que proclama Clodoveo I. Ahora vemos que, aunque quiera empezar en Hugo Capeto, no caprichosamente, sino porque la historiografía así lo aconseja para examinar la monarquía francesa, pero la ley que rige la sucesión monárquica es, en principio, la que promulgó nada menos que Clodoveo, que no es una ley de sucesión monárquica, es una ley general que regula en múltiples aspectos, entre ellos la sucesión, que es de estricta baronía, como vemos aquí, por vía de varón, las hijas no existen, no transmiten nobleza, si son plebeyas y casan con noble, se convierten en nobles, si enviudan, mantienen la nobleza mientras mantengan la viudedad y no se casen con alguien que no lo es, si lo es volverán a ser nobles, pero en razón de su nuevo matrimonio, si no, lo perderían, es decir, perderían el estatus de noble. La filiación ha de ser natural, y yo diría que esto es probablemente lo fundamental. El criterio, el principio, vamos a decirlo así, filosófico, si me permite lo pomposo del término, de la nobleza reside en la transmisión de ese patrimonio inmaterial que se supone asociado a la sangre, a lo que hoy llamaríamos la carga genética. Por lo tanto, pretender hacer suceder en la nobleza a quien no comparte tu sangre es, en sus propios términos, una contradicción en buena doctrina nobiliaria. Por lo tanto, la filiación natural es indispensable, incuestionable, diría yo. La legitimidad. En Francia, la legitimidad es entendida como la que deriva de un matrimonio católico, solo católico. Y solo hay un periodo entre el edicto de Nantes y el edicto de Luis XIV de nuevo, que deroga el edicto de Nantes, un edicto que dicta en Fontainebleau, que se atribuye a la influencia de la señora de Matignon, pero que en realidad la historiografía reciente parece desmentir que eso sea así, era algo que él ya tenía en la cabeza, por lo que fuere. Y entonces, en esos matrimonios protestantes, contraídos entre 1598 y 1685, eso, repito, sí conservan la nobleza. No obstante, todo esto que estoy diciendo, de momento, en lo que hace a la baronía y a la filiación natural, es así. En lo que hace a la legitimidad, no es exactamente así. Es así, por supuesto, pero en la práctica la aplicación de este principio no se llevaba a rajatabla y además había excepciones. Por ejemplo, en los territorios anexionados que eran o provenían del Sacro Imperio,
el principio de baronía excluyente no se aplica, aunque sí hay una particularidad, y es que cuando la nobleza viene transmitida por hembra, debe ser autorizada por la corona, por el rey. Es decir, que el rey tiene que sancionar, media eso. Pero la corona venía y aceptó regularmente esas particularidades nobiliarias de esos territorios. Luego entraríamos en esos dos criterios que no son estrictamente, vamos a decirlo así, nobiliarios o indispensables, pero que en la práctica se convierten en requisitos. Y es su acreditación. La capacidad para demostrar esa posesión pública y pacífica fue necesaria en esa gran investigación de 1666, precisamente porque si no los intendentes borrarían de ese censo a esos sujetos que se proclamaban o se postulaban nobles. Por lo tanto, había que acudir a algún recurso que acreditase, bien fuese porque se mantenía unas prácticas claramente asociadas a la nobleza, por ejemplo, el hecho de concurrir a estados generales en las provincias, en los territorios, porque la nobleza es básicamente regional o comarcal, era automáticamente un reconocimiento de tu nobleza y, por lo tanto, concurrir a eso, aunque no hubiese, como digo, otros papeles, vamos a decir, era más que un indicio, era una prueba, pero, sin embargo, si no había esa, pues habría otras, pero, en definitiva, hay un requisito de acreditación. Y esto no se mantiene solo con la gran investigación, se mantiene luego a lo largo del tiempo. Es constante. Y por último hay un more nobilium, que en definitiva va asociado a esa acreditación. Es decir, si no se lleva esa vida noble, si no se hacen los signos externos que demuestran tu calidad o tu condición, asistiendo, por ejemplo, a los estados generales, haciendo guardar y que se te guarde esa preeminencia a la que tienes derecho en actos sociales, en actos oficiales o en actos religiosos. Todo eso acredita, en definitiva, esa condición que proclamas de ti mismo. En cuanto a la evolución de la nobleza, yo he dividido la exposición en dos partes. Lo que denomino la nobleza plena, es decir, lo que llamaríamos la nobleza del antiguo régimen, pero del antiguo régimen estricto, es decir, no solo antes de la Revolución Francesa, sino antes del siglo XIX, en realidad, en general. Y la razón es que, para mí, la nobleza plena es aquella que constituye un estado civil, es decir, un conjunto de derechos y obligaciones distinto o que distingue del resto de la población, no solo un título de honor o una distinción, una suerte de condecoración, no. Un conjunto de derechos, no solo unas exenciones fiscales, sino un estado objetivo que te distancia o te diferencia del resto de la población que te rodea. A esa nobleza se puede acceder de distintas maneras. Está, en principio, lo que llamaríamos en España la nobleza inmemorial, es decir, la nobleza de extracción, que llaman en Francia, y está compuesto, como digo, por esa nobleza primigenia que no es capaz de dar una razón precisa del nacimiento de la misma en general, o que si la tiene se da en remontar hasta el siglo X en general, siglo XI, o los reconocimientos, eso sí, es una fórmula documentada, aunque muy antigua, de cruzamiento y consagración de caballeros. Eso, que es una práctica que se termina pronto en el siglo XV, es una causa de ennoblecimiento indiscutida hasta la fecha, aunque, como digo, cesa en ese momento, pero esto son, vamos a decirlo así, los principios básicos de aquella nobleza, es decir, la que no tiene una data, la que es reconocida por sus iguales como tal y la que deriva de la caballería. Pero, vuelvo a repetir, esta nobleza, para que valga, ha de ser reconocida por la corona, pero no confiere nobleza, reconoce la nobleza preexistente en el sujeto. Y esto es importante, porque a partir de ahora ya no será así. De hecho, a partir de Luis XIV veremos que las cosas cambian. A continuación de esa nobleza, como digo, primitiva, más, vamos a decir, más
auténtica, surge la nobleza por concesión. Y este es el aspecto dinámico de la nobleza. No es que en la otra no hubiera un cierto aspecto dinámico, pero desde luego y definitivamente este es, a mi juicio, el que introduce el dinamismo social en el estamento nobiliario. Y es aquella nobleza que es ennoblecida por el rey, pero no solo de una manera caprichosa, que sería prácticamente anecdótico, por el coste que tiene para la corona, el coste real, no el coste moral, sino el coste real, fiscalmente hablando, sino la que deriva, como veremos, de las causas por las que puedes llegar a ser ennoblecido. Aquí en la diapositiva pues, se puede ver que su origen lo tiene en definitiva, estas cartas de concesión, en la detentación de determinados cargos. Cierto es que algunos de ellos eran directamente reservados a esa nobleza, como veremos, pero no todos. Y el acceder a ellos, en cambio, sí daba derecho a ennoblecerse. Hay dos criterios generales, como veremos, y antes de que entremos en ello, lo que sí quiero señalar es que ese proceso de ennoblecimiento fue en general riguroso, y los que se ennoblecieron así cumplían los requisitos, pero en definitiva es lo que llamaríamos ahora funcionarios probos, que han servido durante muchos años a la administración, han ejercido esas funciones delegadas de la soberanía del rey, siempre hay ese vínculo entre nobleza y ejercicio de soberanía, sea por delegación, sea directa, y esos son en realidad el caudal que alimenta esa nobleza. Pero no es menos cierto, como he dicho antes, que también se vendía y daba acceso a la alta burguesía que podía hacer frente a la compra de nobleza en determinados momentos, cosa que esa nobleza venal ha existido aquí exactamente igual, por compra de cargos, y allí, pues, por las mismas razones, es decir, para llegar recursos al Estado, pues, como ven aquí, a partir de Enrique IV, primer Borbón, pues empieza la cosa a dulcificarse, el acceso a la nobleza mediante el dinero. Esa nobleza de cargo es, como digo, una de las causas del ennoblecimiento y tiene dos criterios fundamentales. Hay una nobleza de primera categoría o primer grado y una nobleza de segunda. La de primera categoría es aquella que gana aquel que desempeña un cargo que puede ennoblecer durante el desempeño del mismo continuado durante 20 años. Ese funcionario, por llamarlo así con terminología más actual nuestro, será noble, tendrá derecho a ser ennoblecido porque en realidad, no olvidemos que la burocracia francesa es importante ya desde sus inicios, necesita una carta de reconocimiento del cumplimiento, por así decirlo, de los servicios prestados. No basta con decir llevo 20 años, ¿no? Hace falta un papel que nos diga que los llevas. Y eso te da derecho, en efecto, al ennoblecimiento. Luego vienen más trámites, tendrás que inscribirte. ¿Y te inscribes dónde? Pues en la oficina de impuestos, que en esos momentos van variando los nombres, pero en general es el Parlamento, el Tribunal de Ayudas o la Cámara de Cuentas. Pero en definitiva, ¿por qué van a estos sitios la nobleza? ¿Qué tendrá que ver la nobleza? Tiene que ver todo. La nobleza es un estatuto fiscal y concretamente de exención fiscal. Por lo tanto, donde hay que ir es Hacienda. Y esa es la razón de esto. La nobleza de segunda categoría, como veremos luego ahora cuando vayamos analizando un poco por encima los distintos puestos de la administración en los que rigen este principio general, es el doble. 20 años y una segunda generación con otros 20 años. Con la particularidad de que si muriese el de primera en el ejercicio del cargo, automáticamente ganaría la nobleza hereditaria. La nobleza personal es desde el momento que se detenta el cargo, pero para consolidarla y hacerla hereditaria es preciso que se cumpla ese lapso de 20 años. Cuando es de segundo grado o de segunda categoría, esta situación ha de reproducirse en una segunda generación, la cual, de morir en el ejercicio del cargo, también hará hereditaria en sus herederos esa nobleza, aunque no haya cumplido los 20 años, pero en la segunda generación, no en la primera. En el caso, repito, de la nobleza de segunda categoría, no de primera. Cuando hablamos de las entidades administrativas, pues como ven ahí, tenemos a los parlamentos. Los parlamentos, aunque tengan este nombre para nosotros tan equívoco, son tribunales territoriales de última instancia en materia civil o penal. No son tales. Fueron disueltos durante un periodo muy breve, en 1700
como unos 7 o 8 años, por unos consejos superiores que no duraron nada, inmediatamente volvieron a tener vigencia. Por lo tanto, el ennoblecimiento que daban esos órganos que un ministro caprichoso implantó no dieron lugar a nobleza alguna porque no había lapso posible para que pudiese producirse la consolidación. Los cargos palatinos, bien, pues exactamente la misma situación. Aquellos cargos ligados a la corte y a la casa del rey, los cargos estrictamente de la casa, y aquellos ligados a la Cancillería Real, así como los gobernadores periféricos, es decir, todos los cargos que en definitiva están al lado de la púrpura, todos esos cargos más o menos relevantes, pero todos esos cargos automáticamente o bien estaban reservados a la nobleza, o si en algún momento daban acceso a quien no lo era, automáticamente lo ennoblecían. Y era o no hereditaria en base a la regla general de primera o segunda categoría. Pero también aquí, como vemos, se vendieron los cargos. Y de hecho, los secretarios de la Cancillería, que inicialmente respondían a la necesidad estricta de esos consejeros, eran en número de unos 14. Cuando llegamos al final, antes de la Revolución, estamos en unos 700, lo cual es impensable que pudiera haber 700 consejeros en la Cancillería, que llegaron a formar colegios, el gran colegio, el pequeño colegio. No era necesario asistir ni hacer nada, solo había que pagar 300.000 francos y automáticamente quedaba uno ennoblecido. Como vemos ahí, da lugar a esta bromilla del jabón para villanos, porque en definitiva era una forma de lavar tus orígenes. Los cargos militares, curiosamente, siendo la nobleza vamos a decir, teniendo su origen en la clase guerrera, pues curiosamente, aunque el generalato o los altos cargos del ejército estaban por definición reservados a la nobleza, de nuevo con Luis XIV y sus guerras, y más bien sus desastres bélicos, le llevaron a incorporar a los altos cargos del ejército a los más competentes. Y como no era viable o era impensable que alguien que no fuera noble estuviera gobernando en esos niveles del ejército, ennobleció a los generales, con requisitos que no entraré, pero básicamente siempre pasan por pagar, y que concretamente era el registro de sus armas, que también Luis XIV ordenó a la par que la investigación, con una nueva elenco de tasas a pagar en función de las armas que se registraban, que veremos más adelante. Pero como digo, curiosamente, los cargos militares es donde más escueta o más cicatera es cicatero es el ennoblecimiento, porque, como digo, salvo en el generalato o en la Orden de San Luis, que es una orden estrictamente militar, y exigiendo nada menos que 3 generaciones para poder, o sea, tenemos que ser condecorados yo, mi hijo y mi nieto, lo cual es, en fin, creo que no necesita comentarios. Por lo tanto, digo que es estrictamente. Llegó a hacerse también general, no solo para los generales, sino para los militares, pero de nuevo se exigía que se ganara en campaña. Prácticamente estaban diciendo que iba a ser póstuma. Lo cuento como anécdota porque, en fin, como uno asocia siempre a la nobleza heredera de la clase guerrera, pues parece ser que no es tan claro. Los cargos judiciales, como hemos visto también, nobleza de toga, pues frente a la nobleza de espada, la originaria, no esta otra espada, más realista y sobre todo actual en ese momento, pues, como digo, ennoblecían exactamente igual en primer y segundo grado, no voy a entrar en el detalle ni lo expongo aquí en la diapositiva, en función de la compleja organización judicial que existía, pues evidentemente los tribunales menores o los cargos menores dentro de los tribunales en segundo grado, no todos los cargos, y en primer grado los cargos principales de los principales tribunales. Entendido por principales siempre, como pasan estas cosas, los que están en París, aunque no sean o no se correspondan con la organización periférica del Estado en ese momento. Es decir, todo lo que estaba en París, como veremos hasta en la heráldica y hasta en los abusos consentidos, que lo veremos también, pues si es de la capital, pues parece que tiene una bula especial. Los cargos financieros, pues exactamente lo mismo. Las cámaras de cuentas y los tribunales de ayudas ennoblecían de la misma manera, y en la oficina de finanzas, en primer grado a los altos funcionarios y en segundo grado a los de menor rango. También la nobleza se podía acceder por el ejercicio de cargos municipales,
Y aquí hay unas excepciones, que de hecho llegan hasta nuestros días, algunas familias subsistentes de ellas, reconocidas por la Asociación Nacional de la Nobleza en Francia. Y como digo, hay 16 ciudades, por ejemplo, en que el ejercicio de la alcaldía conllevaba nobleza, e incluso los regidores, es decir, concejales, también se ennoblecían y eran por privilegio real que generalmente derivaba de la fidelidad de la ciudad en tiempos de guerra al monarca. Esto en algunos casos fueron revocados, después, vamos, en algunos casos no, en la mayoría de las ciudades fueron revocada este ennoblecimiento, en otros se les exigió pagos muy onerosos para mantenerla a sus descendientes y en algunos casos muy puntuales, Tolosa por ejemplo, se les eximió. En la universidad, de nuevo también, el acceso al rectorado daba nobleza personal, no hereditaria. Sobre esto porque hubo discusiones y el Consejo de Estado en 2 ocasiones se manifestó sobre ello y dijo que no era hereditaria, salvo en el caso de Aviñón, que tiene un régimen distinto que veremos a continuación cuando tratemos de la nobleza en los estados pontificios en Francia. Por último, hay otra fórmula de acceso a la nobleza, que es lo que ellos llaman por agregación, que para nosotros no tiene mucho sentido, porque es una traducción literal, es por usucapión, es decir, prescripción adquisitiva, y en este caso es de nuevo pues 100 años de posesión pacífica y pública, que viene demostrada por lo que decíamos antes de la acreditación de la nobleza, es decir, por los signos externos. ¿Cuál es un procedimiento, vamos a decirlo así, en terminología actual, estándar para poder acudir a ese expediente? Pues aquellos feudos que la alta burguesía pudo comprar, no los ennoblecía, pero les permitía detentar tierras de dignidad, para lo cual habían tenido que pagar el importe de la compra, evidentemente, y además un derecho de francofeudo a la corona que les permitía cobrar a su vez los derechos señoriales dentro de sus estados, de lo que estaban comprando, aunque nunca podrían denominarse conde de o lo que fuere, serían señor del condado de. Bien, estas personas, sí, aunque esta sea la teoría, en la práctica vivían como nobles, eran dueños de una tierra noble y, por razón de su poderío económico, tenían signos externos. Añadamos a ello que la heráldica, además, en Francia hay capacidad general, es decir, cualquier francés podía tener escudo. Pues todo ese aparato externo, si se mantiene durante varias generaciones, es lógico que llegada la investigación, la gran investigación de 1666, pudieran fácilmente reconocérseles como nobles, porque en la práctica pues lo estaban haciendo así. No obstante, en esa investigación esto ocurrió así y ocurrió lo contrario, que a diversas familias se las sancionó gravemente por atribuirse una nobleza, por usurpar ese estado noble. Ese estatuto de la nobleza plena, ese estatuto de la nobleza plena conlleva, como he dicho antes, una distinción objetiva del resto de la población, que podemos fijar en 4 grupos de privilegios. Las exenciones fiscales, que como vemos terminan en un momento dado dejan de ser plenas, como pasaba en España exactamente igual, por ejemplo, o en Castilla, por hablar con propiedad, pero en Aragón también, en fin. Como he adelantado antes, la taille, el impuesto de capitación, lo pagaron con Luis XIV, a partir de 1665, si no me equivoco, todos, nobles, tercer estado y segundo estado. El disfrute de las rentas feudales, pues evidente que es una diferencia categórica entre pagar impuestos y cobrarlos, pues hay una diferencia que no admite mucha duda. El acceso a los cargos civiles y militares reservados a la nobleza. Hemos hablado del acceso a los cargos que ennoblecen, pero es que esos mismos cargos o en paralelo con esos cargos, simultáneamente hay otros directamente reservados. Ni que decir tiene que aquel que accedía a un cargo ennoblecedor siendo él noble, automáticamente hacía hereditaria su nobleza, si no la tenía y la tenía personal por otra causa. Esto es una cosa un poco anecdótica, pero bueno, viene al hilo aquí. Por eso no la he mencionado antes. Hay muchos casos más, pero entraríamos en una casuística interminable.
Y luego los signos externos, que hemos visto antes y que sirven, por ejemplo, para acreditar la nobleza y, en el caso de la usurpación legal, es decir, en la prescripción adquisitiva, pues para hacer ver que realmente uno vive como un noble y la propia comunidad lo tiene por tal. Existía efectivamente un caso concreto, que luego mencionaré, más asociado a los títulos nobiliarios, y son los honores de la corte. En Francia existía una institución o una ceremonia a la que tenía acceso, en teoría, la nobleza más distinguida, es decir, antiguo régimen que pudiese remontarse a un... En fin, lo que he dicho antes, inmemorial, nobleza de inmemorial, con una distinción social relevante, con la que su mujer, no por la nobleza propia, como veremos además, sino por la distinción de ella, de su familia, de su linaje, también estaba, por así decirlo, a la altura de las circunstancias, que daba derecho a ser recibido por el rey, en el caso de la reina, en el caso de las mujeres, por la reina, pero que era una ceremonia muy sencilla, es decir, era subirse a la carroza real cuando el rey iba de caza. Y ahí terminaba toda la ceremonia. En el caso de las mujeres, estas, curiosamente, debían acreditar, como les menciono aquí, como curiosidad, no su nobleza, que ya he dicho que su distinción era relevante, no, la nobleza de su marido. Esa era la que le acreditaba a ella para poder ser recibida a los honores en la corte, es decir, presentada a los reyes, para entendernos, que podía ser a la reina o a ambos. Aquí doy datos de las 15.000 familias existentes antes de la Revolución, pues no llegaban a 1.000, y les diré, aunque no está aquí, que de esos, la investigación posterior que se ha hecho, al parecer de esas he dicho 900, sí, de esas prácticamente 1.000 familias, 400 y pico eran las únicas que realmente cumplieron todos los requisitos. Para que veamos que todo esto que estamos diciendo hay que ponerlo en cierto modo o flexibilizarlo, porque no eran las cosas tan estrictas como las estoy relatando, no por afán de ser rígido, sino por contarles lo que realmente estaba arreglado. Cuestión distinta es que la aplicación pues, era más laxa. Sí es de destacar que los privilegios tienen contrapartidas y, en el fondo, cuando hablamos de los estados y de la restricción que tenía el segundo estado para trabajar y para el acceso a determinadas actividades económicas, en el fondo hay una reserva a favor de cada estado. Es decir, una especie de defensa o de no competencia desleal, porque claro, imaginemos que no solo tienes las ventajas del segundo estado, sino que encima puedes hacer lo que hace el tercer estado. ¿Qué le queda al tercer estado? Por lo tanto, es interesante, no hablo del primer estado porque el clero evidentemente lo tengo fuera del comercio en teoría y fuera de esta situación, no hay competencia posible, pero en el segundo y el tercero sí, y quiero hacer hincapié en esta situación. La reserva de oficios o la prohibición de oficios en el caso del segundo estado es una suerte de defensa del tercer estado. A partir de aquí, y con la Restauración, pasamos a lo que llamaré la nobleza honorífica, porque este conjunto de derechos y obligaciones, esta foto de la situación que he presentado, no guarda ya ninguna relación con lo que le va a suceder. A partir de la Revolución Francesa, ahora lo veremos, la nobleza experimenta una serie de cambios, pero hay un denominador común a todos ellos. Ya no hay poder efectivo, no hay distinción objetiva de derechos u obligaciones, no hay privilegios de rango alguno. Privilegio es una ley privada, pues no hay leyes privadas para ellos. ¿Por qué la llamo honorífica? Pues porque es un honor. Y esto nos debe sonar bastante próximo porque es en lo que estamos. Es decir, la nobleza hoy, con independencia de que se discuta o no, lo indiscutible son los títulos y los títulos pueden ser un buen referente en este caso. Los títulos no son más que el mero honor de ser portados, pero no tienen otro contenido material. Bien, pues la nobleza honorífica desde 1789 no la tiene. Y digo 1789 porque es en esa fecha cuando la Revolución, la Asamblea, lo que hace es privarles de todo privilegio material o distinción. Y en 1790 es cuando ya el rey, hago hincapié, es el que declara extinguida la nobleza.
Bien, es cierto que por la presión revolucionaria, pero el matiz no es baladí. Es el rey el que firma el decreto diciendo abolida la nobleza. Y eso que ya, como digo, había quedado abolido todo el contenido material. Esto nos debe sonar próximo porque en España es un caso un poco similar. Aquí no se ha abolido nunca la nobleza, ahí sí, pero aquí no. Pero ¿qué se ha hecho? Se priva de todo contenido. Por lo tanto, ¿qué queda? Pues si no es un título que distingue, es imposible identificar a un noble. A partir de 1814, con la restauración, con la primera restauración, con la primera restauración, Luis XVI recrea la nobleza y vuelve a la situación anterior, pero, de nuevo, como digo, sin contenido. Ya estamos en una nobleza honorífica. A continuación, con el primer imperio, desaparece de nuevo la nobleza y contra lo que se da en entender, no, es la nobleza del imperio. No es cierto, no existe nobleza en el imperio. El emperador no quiso hablar ni oír hablar de la nobleza. Reguló con un detalle exquisito, más o menos acertado, pero con un detalle, como digo, exagerado, todas estas materias, no solo los títulos que crea del imperio, sino la heráldica y los mayorazgos a continuación, etcétera, todo ello, y jamás utiliza la palabra nobleza, ni confiere nobleza alguna, aunque el contenido fuese incluso mayor y los derechos estuvieran más reconocidos. Pero el imperio no da títulos, y no los dio nunca. Perdón, no da nobleza, da títulos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque lo curioso del caso es que ¿cuándo se hacen los títulos del imperio títulos de nobleza? Pues con la restauración. Es curioso, pero es así. Es la restauración, es la Carta Constitucional, que lo vamos a ver aquí. Bueno, lo veremos más adelante. En cualquier caso, la Carta Constitucional, no, sí, está aquí, Luis XVI, en su artículo 71, la recrea. Pero es a continuación cuando el rey, en aras a la paz, evidentemente, después del Segundo Imperio, declara implícitamente, en el artículo que lo regula, que los títulos del imperio quedan asimilados a los títulos anteriores del antiguo régimen. Es decir, da nobleza a lo que no le dio nobleza a su creador. Y es una cosa curiosa a tener en cuenta, ¿no? Es decir, tiene que ser la restauración la que ennoblezca a los títulos del imperio, que a partir de ese momento, evidentemente, ya sí son nobleza, pero no nacieron como nobleza. Bien, como digo, la restauración también, pues, a la nobleza no titulada les dan derecho a llamarse escuderos, que ya entonces era una cosa completamente fuera de uso y que nadie querría llamarse, ni se usó. Y permitió, como digo, el de las condecoraciones, como ven aquí, de la Orden de San Luis y de la Legión de Honor, pero, de nuevo, ya hemos visto antes lo complejo de hacerse noble por esa vía, de consolidar la nobleza, mejor dicho, ¿no? La monarquía de Julio... No sé por qué salta esto aquí. La monarquía de Julio respeta esa nobleza no titulada y con el Segundo Imperio, con la Segunda República y luego el Segundo Imperio y las sucesivas noblezas, y las sucesivas repúblicas no se... ¿Por qué veo yo aquí? Ah, es que estoy viendo una cosa distinta. Es que ahí se ven dos, la anterior... Claro, es que no... Sí, la monarquía de Julio, sí, aquí sí. Vale, vale. Si se pincha arriba y se pone duplicar, entonces sale... Pero bueno, a lo mejor la liamos más. Aquí sí, es que estaba viendo una pantalla diferente de la que... Bien, entonces... Como digo, sí. En definitiva, volviendo al punto, el Segundo Imperio y la República, el Segundo Imperio, de nuevo, como veremos, hace de la nobleza o hereda el criterio de no nobleza, pero en la práctica concede títulos a diestro y siniestro y llega incluso al extremo de reconocer títulos que estaban en proceso durante la Revolución y los confirma.
Por lo tanto, entre el dictum y lo que se hace hay una diferencia abismal. Y, como digo, formalmente no existe, pero no paran de dar títulos y de conceder. En cuanto a la transmisión de la nobleza como tal, no los títulos, creo que las reglas las hemos, o se deducen en realidad, se deducen. ¿Por qué? Es que no entiendo por qué veo aquí la que no es. Siempre veo la contraria. Veo claro, en pequeño la que quiero ver. Es que se puede poner más grande, pero mejor. La tengo aquí, pero vamos. No, pero espera, es que no ve. Ahí. Ahora se ve lo mismo. Muchas gracias. Sí, yo con ver la que estoy manejando me vale. Bien, como digo, en cuanto a la transmisión, este apartado lo que hace básicamente es insistir en lo que hemos visto antes con algunas particularidades. Ya vimos que el principio de baronía es estricto y que no hay transmisión a través de las mujeres. Pero lo que sí es importante señalar es que no existen los colaterales aquí. Es decir, los costados no son relevantes. Si el noble, y como digo, las mujeres añadirán distinción, pero en ningún caso concurren a la nobleza, sea para transmitirla o sea para ejercerla por derecho propio. Y insisto en lo del matrimonio católico, la legitimidad en definitiva. La bastardía en la práctica, teóricamente hay un momento en que se exige el reconocimiento posterior, más o menos el siglo XV, el siglo XIV se empieza a exigir el reconocimiento, pero en esto se fue siempre muy laxo. ¿Qué decir de los personajes reales? Todos los hijos adulterinos fueron absolutamente ennoblecidos y se les concedieron toda clase de honores, pero los Vendôme, etcétera. Pero no solamente eso, sino que en un estado inferior, siempre se terminaron reconociendo de una manera u otra, aunque, como digo, sí hubo un momento a partir del cual, en teoría, se exigía el reconocimiento para poder ser ennoblecido. Hay dos aspectos aquí en relación a la transmisión que son relevantes. El nombre, que empezó, como digo, en el nombre de pila y la unión al patronímico, en términos nobiliarios, estoy diciendo, y posteriormente, esa partícula D que la gente da en cifrar como un indicio claro de nobleza, y no lo es, puede ser un vago indicio, pero hoy en día hay muchos nobles en Francia que no tienen esa partícula y lo son, y muchísimos más que la usan y desde luego no lo son ni lo han sido nunca. En relación a la heráldica, sí es curioso, aunque ya he apuntado un poco por dónde iban los tiros. Luis XIV, desde siempre existe una regulación heráldica, eso hay que decirlo, pero es Luis XIV el que ordena formar un armorial de toda Francia, en el que se llegan a inscribir hasta 110.000 escudos, porque, como he dicho antes, la capacidad heráldica era general, no solo para las personas físicas, también para las personas jurídicas, y, por supuesto, viene acompañado de la correspondiente, el correspondiente reglamento de tasas para cobrar por la inscripción, que era la finalidad, en definitiva, de este armorial, puesto que, como digo, la capacidad era general. Por lo tanto, no había ningún problema de otro orden, era una cuestión puramente crematística. ¿Qué es lo que en la heráldica delata o debe delatar la nobleza? Porque de esos 110.000 escudos, como vemos, 25.000 escasamente eran los que pertenecían a la nobleza. Bien, pues como sabemos, o en general hemos oído, son los coroneles o los yelmos. Pero también en esto hay excepciones, y por ejemplo en París los burgueses fueron autorizados desde 1371 al uso de la corona. Después se les prohibió con las regulaciones posteriores por el disparate que representaba, pero ya no hubo manera. Nadie borró sus escudos, ni de sus yelmos o del propio escudo si no portaba yelmo. En definitiva, hoy en Francia la heráldica sí fue regulada desde el siglo XIV, es general y se creó la figura del gran maestre, se inscribieron y hoy todo este repertorio, el armorial, que es de acceso sencillísimo, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Los títulos nobiliarios. He hecho un apartado de esto porque en realidad el título nobiliario es una figura que, si uno lee la doctrina nobiliaria francesa, casi no es ni de nobleza, ni no me estoy refiriendo al imperio, sino que
ven en ello una distinción, o ponen el acento en la distinción que representa y no tanto en la nobleza que teóricamente comporta. Como ya andamos más apretados, y yo creo que este es un tema más conocido, solo destacaré este aspecto aquí. Como dije desde el principio, el título siempre va unido en teoría o en origen a un estado, a una tierra, a esa tierra de dignidad. Se pierde la tierra, se pierde el título. Pero, sin embargo, bajo los capetos, por los territorios anexionados, no porque ellos los dieran, por los territorios anexionados reconocieron títulos ad hominem, que iban unidos a los apellidos. Pero, repito, no forma parte del acervo originario francés. Y, en segundo lugar, si la tierra noble, como también creo haber apuntado antes, pasa, por la causa que sea, a un plebeyo, el plebeyo podrá comprar esa tierra si paga su precio y paga el franco condado, pero en ningún caso podrá intitularse con el título de nobleza que iba anejo a esa tierra, que será recuperable si la compra un noble. Y ese pasará automáticamente a ser el titular de ese título de nobleza, pero nunca el plebeyo. Luego hay una figura común en Francia, y digo común porque es de una generalización escandalosa, que son los títulos que ellos llaman mundanos, o títulos de cortesía, que es una atribución gratuita y luego una usurpación en toda la regla que hace un conjunto importante de la republicana Francia, intitulándose con títulos que jamás constituyeron, que tienen un origen, si es verdad, en algunos títulos que por lo costoso que representaba la transmisión no se consolidaban y no se hacían todos esos trámites ante las cámaras de cuentas, pero que ha degenerado en lo que vemos en la actualidad, que es que, como veremos en algunas cifras, el número de titulados no cabe. Esos títulos de cortesía, como digo, se encuentran en esa circunstancia y vienen generalmente por eso. Luego están, evidentemente, los de las monarquías destronadas, etc. Y en cuanto a los títulos en sí mismos, el de príncipe no es un título común, es más un tratamiento que un título. Tienes marqueses que se llaman príncipes en el sentido de forma de tratamiento, pero no en que eso fuera un título. No son príncipes de nada. Son príncipes en el sentido de que el marqués o el duque de Angulema tiene, por su importancia, por su distinción social, por su poder, el rango de un príncipe, entendido como un personaje destacadísimo. Luego pasa, es verdad, a la familia real para todos los varones, pero en origen el principado podía ser un conde, o el príncipe, el denominado príncipe, podía ser conde en el sentido de titular de un condado o duque, y no necesariamente eso. Sí hay una jerarquía real, que es la de los duques. Esa ininterrumpidamente, además de que generalmente eran pares de Francia, esos sí realmente son lo más alto de la nobleza de Francia y lo fueron siempre. Los marqueses es un título raro en origen, no es común en la Edad Media, están asociados, como hemos oído mil veces, a las marcas, es decir, a esos territorios de frontera, y entramos ya en el condado, que es verdaderamente con los duques los dos títulos, por así decirlo, más primigenios, heredados, digamos, del Imperio Romano, y que Carlomagno además rescata después, los cuales, como digo, constituyen los verdaderos títulos nobiliarios franceses, propiamente dichos. Los vizcondados, como también hemos oído mil veces, son lugartenientes de los condes, es verdad, es esa cadena de delegaciones para la administración del territorio, que luego terminan haciéndose hereditarias en las personas de los que las detentaban en ese momento, y se infeudan. Los varones, como sabemos también, va asociado, es más bien Freiherr, es un título germánico, es hombre libre, asociado a las armas, y ha pasado, toda esta terminología es equívoca porque no designa lo mismo. De hecho, se encuentran situaciones en que varones, bajo el título de varón, hay señores poderosísimos en Francia y hay marqueses que no tienen, son prácticamente ad hominem, es un título palatino, no tiene prácticamente, y desde luego ningún vínculo con la escasa tierra que le han dado. Después tenemos los caballeros, que aquí sí tienen esa importancia por lo que dije antes, porque la concesión de la caballería en ese periodo corto en el que se inscribe, porque también hay que inscribirla, la burocracia en Francia es implacable, incluso en ese periodo que estamos hablando de la Edad Media, y un título curioso que es el vidame, que parece un título femenino, pero no lo es, y que es el de los lugartenientes, que
tenían los obispos para que les gobernasen en lo militar y en lo civil, incluso en lo jurisdiccional. Están los pares de Francia, que es, por así decirlo, un título asociado en general a los duques, aunque no necesariamente, pero en general sí. Nacen con esta docena de 6 eclesiásticos y laicos, pero luego, por la propia absorción de la corona, con el paso de los siglos, de muchos de los ducados y la creación de otros nuevos, al final, cuando llegamos al final del periodo, a la revolución, por así decirlo, el número de pares es inmenso. Existía una cámara como una suerte de tribunal sin contenido para que no le mermara competencias al monarca, y termina siendo disuelta. Hay un periodo previo en el que se hacen pares vitalicios, ya totalmente desacreditados, y finalmente en 1848 desaparece, con la desaparición de las cámaras. Aquí tenemos una representación gráfica de ese cuidado exquisito que tuvo Napoleón en describir todos los aspectos, y no ennoblecer a ninguno, de las representaciones heráldicas, en este caso de los sombreros, y de los escudos, que tenían también una normativa exhaustiva, igual que más que la que tenía la auténtica nobleza anterior del antiguo régimen. Como digo, aquí es Luis XVI quien termina ennobleciendo a los títulos del imperio, y Napoleón lo que hace es abolir la nobleza, aunque termina reproduciendo un esquema similar, pero con el racionalismo propio de su movimiento, o que él representa, pues con este detalle extremo a todos los niveles. Con la primera restauración, como he dicho, se recupera y se ennoblece a los que no lo eran, y aunque se recupera, como ya no es necesaria la tierra de honor, el asiento, no hay asiento en esa nobleza, de nuevo nos vemos ante una nobleza honorífica, que ni siquiera tiene un feudo propiamente. Con la importancia que esto tuvo, repito, en Francia. No es como en España, en que estamos acostumbrados a que los títulos sigan al apellido, sean ad hominem. Hay aquí una serie de cambios en las que no voy a entrar. La regulación, cuando se producen las restauraciones, todos esos títulos que se quedaron, por así decirlo, en una situación indefinida, el rey da muchos de ellos para reconocerles esa condición de la que no tenían papeles, y en cambio sí los tenían los del imperio, porque era todo riguroso e inmediatamente anterior, y todos pudieron demostrarlo. Pero, como digo, esa inflación de títulos llevó a esos mismos monarcas a obligarles a crear mayorazgos, porque era imposible, si no, la proliferación que existía. El mayorazgo se entendía para hacerlo hereditario. Surge en este momento un fenómeno curioso y totalmente contrario a la doctrina francesa nobiliaria, que es la declinación de títulos. Esto es una cosa que sí tiene un cierto soporte legal, con el imperio, como no, perfectamente arreglada, y con la restauración como una compensación por esos mayorazgos que le obliga a constituir a los pares a los que previamente ya les habían liberado de los mayorazgos. Entonces autoriza a que sus primogénitos utilicen el título menor y a que los restantes varones de la familia puedan utilizar otro. Por extensión lo hacen los del antiguo régimen, con unas particularidades. No usas el título, pones tu nombre de pila, el título, y a continuación. Pero vamos, esto es un fenómeno que además se corta automáticamente, pero una vez que abres la espita ya no hay quien lo cierre. Se prohibió, pero hoy en día vemos que por Francia circulan con sus títulos declinados, que en ese decreciendo que no tiene ni soporte legal, si nos acogemos a la legislación porque lo derogó, ni por supuesto validez real. Sí decir una cosa en relación a esto: los títulos, o la jerarquía de los títulos nobiliarios, que, como digo, no existe como tal en buena doctrina, por lo que los autores reconocidos o acreditados manifiestan, no es más un marqués que un conde, depende de los territorios, depende de las épocas, depende de una serie de factores, pero no implica necesariamente eso. Nace de una ordenanza de 1300 en la que se buscó y se fijó un nivel de renta que debían producir los territorios, y en función de la producción de esos territorios se escalonaban los títulos. Una baronía debería tener 3 castellanías y las castellanías deberían producir. Este es el esquema, ¿no? Basado en eso, que luego se ha arrastrado, pues ya en el 19, fruto también en alguna manera por simpatía, ¿verdad?, con los explosivos, pues
se decidió que la jerarquía era una buena cosa, pero en fin, no tiene mucho de llamativo. Como anécdota también mencionaré lo de los 100 días. Parece ser que Napoleón no tenía problemas más importantes que regular esto, y en los 100 días le dio tiempo a volver a regular y, por supuesto, abolió la nobleza. A esos monarcas que le habían dado nobleza a sus títulos en lugar de abolirlos. No está de más tenerlo presente. Luis Felipe no cambia sustancialmente la restauración, la normativa de la restauración, pero sí abole los pares, como dijimos, suprime el Consejo del Sello, despenaliza la usurpación, con lo cual está dando ya manga ancha a la partícula D y a todos los abusos a los que luego pues, se han venido produciendo, porque no ha desaparecido, a pesar de que luego teóricamente se refuerza en el Código Penal el uso indebido de honores. Prohíbe la creación de mayorazgos, declara extinguidos aquellos que, además de la primera generación, se haya habido 2 sucesiones, y elimina el requisito del mayorazgo. A día de hoy hay 21 familias, por ejemplo, pues anecdótico, el que lo quiera leer en mi trabajo tendrá todo este detalle más minucioso, que subsisten. Durante la Segunda República se abolen los títulos nobiliarios, pero en la propia Constitución, si no recuerdo mal es el artículo 10, pero curiosamente Luis Napoleón, todavía presidente de la República, deroga el decreto del gobierno que había abolido todo esto, lo deroga, pero dice: abrogo este decreto en lo que regula los títulos nobiliarios, y restituye la legislación en materia de títulos nobiliarios. Esta norma es muy importante porque es la que rige a día de hoy en Francia, que se siguen concediendo títulos nobiliarios al amparo de esta norma, con unas restricciones que ahora veremos. En el Segundo Imperio estamos en lo mismo. Es muy napoleónico, muy racionalista y sin nobleza, pero no para de dar títulos. Hasta el momento actual llegan 36 familias nobles desde entonces, que han conseguido acreditar con todos los requisitos esto. Reconoce títulos extranjeros, hace incluso nobleza hereditaria a nobleza que estaba concebida como vitalicia. Este es el de la no nobleza, Segundo Imperio. Napoleón III, el mismo Luis Napoleón, en realidad Carlos Luis, que es como se llamaba, convertido ya en emperador, de presidente a emperador. Las sucesivas repúblicas, de la tercera a la quinta, de nuevo el rechazo, aquí sí es completo a la nobleza, es alegal simplemente, y se suprime en el 72 el Consejo del Sello, son cosas no muy relevantes, pero hay un decreto aquí básico, y es el de MacMahon, en el que dispuso suprimir la creación de títulos, pero permitió que se diesen en casos de sucesión regular, aquí no hay colaterales, no hay nada, es decir, regular, que luego se aplica con unos criterios, no sé yo, ¿no? Y en caso de sucesión regular, admite la sucesión para su uso con carácter público y oficial, y se incorpora al registro civil. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Pero es curioso decir esto, que son un republicano que, por supuesto, como buen republicano de la época francés, era príncipe, duque y demás títulos. En definitiva, el gobierno deja de confirmar títulos franceses, ya no se autoriza el uso de títulos extranjeros a ciudadanos o súbditos franceses, todo esto con excepciones, porque las dan e incluso exceden de todo esto que estoy diciendo, pero la normativa general, que es lo que yo tengo que trasladarles, es esa, pero con esta laxitud también en la que insisto. El Estado francés, es decir, Vichy, ni reguló más nada en esta materia, y la legislación que sigue en vigor a día de hoy es esta que hemos dicho, o en base a esta que hemos dicho, y es por la que un ciudadano francés a día de hoy puede acudir al trámite que se denomina de investidura, y es solicitar la sucesión en un título por línea derecha de baronía, aportando la documentación pertinente. No es necesario que sea por su vínculo derive del anterior, es decir, de su padre, puede ser el nieto, puede ser el bisnieto, siempre que pueda documentalmente acreditar la filiación o la descendencia, y por lo tanto es un proceso complejo que se ventila ante el Consejo de Estado, lo expide la sección del sello del Ministerio de Justicia y no se publica,
no se publica, nadie piense que es fariseísmo, no se publica, pero se inscribe en el registro civil y acompaña y autoriza al uso del título a todos los efectos. Y se están concediendo hasta el día de hoy. En lo que escriba, o en lo que he escrito, ahí vendrá todo el detalle de esta situación. Los títulos extranjeros. Hay una reciente resolución del Congreso, de la Cámara de los Diputados en contra de que se autoricen, pero no han derogado la norma. Y, de hecho, de Gaulle reconoció títulos, pero títulos no muy recientes tampoco, títulos de Fernando VII. Reconoce uno en concreto, ¿eh? Luego hay un fenómeno curioso, que es el de la nobleza pontificia francesa, no el de los nobles pontificios franceses, no, el de la nobleza, que también existe, por supuesto, pero que yo no voy a analizar aquí porque entraría en el terreno de la nobleza pontificia, que no es el objeto de mi charla. Pero sí voy a analizar la que deriva de los estados pontificios franceses, es decir, el condado venesino y Aviñón. El condado venesino, que ahora se llama Vaucluse, el condado venesino es un territorio que hereda el papado en un momento dado, 1274, y Aviñón, que está justo en el centro, por así decirlo, es una ciudad relevante, aunque Carpentras es ahora de hecho la capital, pero Aviñón se compra por el papado. No olvidemos que de 1309 a 1377 7 papas tuvieron que vivir allí exiliados, porque en Roma no podían, y como digo, ese territorio constituye un asiento pontificio que la corona francesa reconoce, y conviven dos noblezas. Una nobleza originaria, que sigue las normas generales que hemos visto para Francia, el ennoblecimiento en materia de títulos, por cargos, etc., y con una particularidad, la Universidad de Aviñón. La Universidad de Aviñón concede al rector, pero los tres cargos más importantes no se conceden a franceses, se conceden a italianos, que lógicamente era lo que venía fundamentalmente con el Papa, a Aviñón y al condado venesino. Y, como digo, los reyes franceses lo reconocen, Luis XIV lo regula con todo detalle ese reconocimiento, y el Papa, a su vez, da sus títulos o sus cartas de ennoblecimiento. Y a los cargos específicos dependientes de ellos se registran en la Cámara Apostólica y por su delegación de Aviñón, y responden a esos cargos, que concretamente es el de primiciero, que es el cargo más importante, es el jefe como del capítulo de la universidad, que confieren una nobleza incluso hereditaria, y que reconoce la corona de Francia, además. No solo lo reconoce aquella que era, obviamente, local y que se perpetúa, no, reconoce la que concede el Papa en los estados pontificios. Es decir, es nobleza francesa también. Y las armas y su heráldica también. Se acredita documentalmente, evidentemente, en las fuentes pontificias, pero son reconocidos en Francia. Hay una curiosidad: los doctores en Derecho por la Universidad de Aviñón son nobles por el simple hecho de serlos, y si tienen un hijo que les sucede en esa función, pues consolidan la nobleza. Con la Revolución se confiscan los estados en la práctica, que sufrieron muchos ataques por parte de los reyes, todo hay que decirlo, durante siglos, pero que se mantiene con estados pontificios hasta ese plebiscito que se celebra por la población y que decide hacerse francesa, y que obviamente el papado no reconoce, hasta que se firma el Concordato de 1801 con Napoleón, y el Papa pasa a reconocer la pérdida de los estados y la situación que ya de facto venía producida. La situación actual de la nobleza en Francia es que la Asociación de la Nobleza, de ayuda a la nobleza francesa, sería la traducción, fundada en el 32 y reconocida como de utilidad pública en el 67, es el representante legítimo y de facto real general, porque hay algunas asociaciones territoriales o de la nobleza pontificia, por ejemplo, o cosas así, pero vamos, la genuina representación está claramente, indiscutidamente y reconocidamente en la persona de la Asociación de la Nobleza, que sigue unos criterios, quizá, según una parte de la doctrina, demasiado rigurosos para ingresar en ella, pero en todo caso, por eso mismo, muy fiables, y como digo, sigue los criterios históricos para el acceso o el reconocimiento de la nobleza. Agrupa unas 1.640 familias. Estos datos son datos, insisto en ello porque es relevante,
de la asociación de su presidente, del presidente IRI, datos de este mismo año pasado, de finales de este año, y publicados en Hidalguía y publicados en las actas. Es decir, estos datos que se recogen aquí son extremadamente exactos y actuales, porque muchos de los datos que recojo por otros autores se remontan al 68, que es la última vez que se hace una estadística sobre esto, o por lo menos que yo tenga conocimiento. Aquí vemos un poco el desglose de estas familias. Fijémonos que hay 563 familias que fueron reconocidas durante el 19 y el resto, las otras 1000, son anteriores a la restauración. El desglose de las últimas, pues por curiosidad podemos ver que la nobleza del primer imperio pues, tiene 239 representantes ahora mismo. Una cosa importante, la asociación no entra en materia de títulos, ni reconoce títulos, ni confiere títulos, ni, salvo casos excepcionales, opina sobre títulos. Solo habla de nobleza. La restauración tiene 267, la monarquía de Julio 21, el segundo imperio 36. Y con arreglo a la doctrina más autorizada, 3.200 familias reconocidas con arreglo a la asociación. Por lo tanto, hay 100.000 apellidos en Francia que se atribuyen nobleza sin tener derecho alguno a ella. No necesito decirles cuántos de esos, además, y ya de paso, un título de cortesía. En total, la asociación agrupa 6.000 miembros, quedarían unos 1.000 que por distintas razones no se incorporan, y, por curiosidad, en 1789 había 12.000, lo cual nos da una idea del descenso más bien vertiginoso del elemento humano, ¿no? Y a modo de conclusión decir que tras la Fronda la nobleza perdió su verdadero poder, Luis XIV los enjaula en Versalles. Desde su origen la nobleza constituyó un estado civil, es decir, un conjunto de derechos, y fue abolida curiosamente por el rey en 1790, por Luis XVI. Se restablece, pero ya no es el estamento anterior, es puramente honorífica, y hoy en día existe la curiosidad de la República, de forma ininterrumpida, de la concesión de títulos regulares por el trámite de investidura en el Ministerio de Justicia. Y no tengo más que decir. Pues muchas gracias, porque ha sido muy interesante y me imagino que ya todos conocemos mejor cómo es la nobleza francesa. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Yo solo preguntarte, yo me imagino que eso ya no lo hacen, claro, pero que esas noblezas de primera, segunda, por cargos y tal, ya no lo aplican en ningún caso, ¿o sí? De hecho, se pierde incluso antes. Es decir, cuando Luis XVIII restaura la monarquía, o sea, la primera restauración que hemos visto que se restaura, la nobleza, incluso se otorga nobleza a los títulos del imperio, la nobleza de cargo no. La nobleza de cargo ya no se recupera nunca. Es decir, el elemento que hacía dinámico y por lo tanto creciente y por lo tanto vivo al estamento desaparece. Queda congelada automáticamente en las familias que ya lo eran y más en la práctica que tenían título. Pero aquellos que eran cargo, si no lo habían consolidado, tampoco se les reconoce. Y a día de hoy, una de las cosas que se le critica en alguna medida a la Asociación de la Nobleza Francesa es que si no se consolida, si la nobleza de cargo no fue consolidada, aunque fuera por accidente, es decir, por los periodos revolucionarios, por los ascendientes correspondientes, no se reconoce. Se tiene por no consolidada y por lo tanto inexistente. ¿Algo más? Pues hasta mañana.